tiemblan las tinieblas, cuando los santos a una voz fluyeron todos como un río para sanar nuestro dolor. Vemos que Dios está, es tiempo de jubileo, es tiempo de jubileo. Todos vendrán a Jesucristo. Alzaos, oh puertas eternas, preparen la senda del Señor. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. Porque me he quedado, Señor, no sé en qué te fallé, en qué te ofendí. ¿Qué será de mi alma?
pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Bendiciones mis hermanos, shalom, que Dios les bendiga a todos, la paz de Cristo, paz y bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos, en esta noche, que el eterno Dios me les bendiga, les guarde, les proteja. Bendiciones para todos los que están conectados el día de hoy. Por favor, los que están ahí conectados, manden mensajito para saber quiénes están en línea en esta noche. A ver quiénes están en línea. Para saber quiénes están conectados. Que Dios me les bendiga. A los que ya están listos en esta noche. Vamos a esperar un momentito más a ver quién más se conecta
porque empezando esta enseñanza no vamos a detenernos ya, y el que escuchó, escuchó, y el que no, pues fue porque no se conectó. Ya viene Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. Ya viene este día que habla la Escritura. Está más cerca de lo que usted se imagina. Ok, vamos a iniciar ya con los que están. Damos gracias a Dios por los que están conectados. Bueno, veo que cada vez se conectan menos. No sé qué pasa ahí. No sé si ya se cansaron algunos de conectarse después de tantos meses. Pero la escritura es la misma, la palabra de Dios es la misma, que dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Doy gracias a Dios que tenemos la oportunidad de podernos conectar, de poder estar transmitiendo. Doy gracias a Dios que no estamos en un país como China, donde las transmisiones cristianas, o valga la redundancia, las transmisiones religiosas están prohibidas. No vivimos en un país así, no estamos en un país así. Damos gracias a Dios que tenemos esa cierta libertad. Agradecemos al Padre, pero no sé, algunos al parecer todavía no han valorado esa libertad que tenemos. Espero que no llegue el día donde esa libertad se acabe y algunos se lamenten, porque así dice la Escritura que algún día así sucederá. Pero bueno, vamos a hablar en esta noche. La Biblia dice en Levítico 23:24, en Levítico 23, habla de las fiestas del Señor, las fiestas del eterno Dios. No son las fiestas judías, no son las fiestas de Israel, no son las fiestas del pueblo de Dios, son las fiestas del Señor, los festivales o las reuniones o los momentos proféticos que el Señor habla en la Escritura. Y uno de esos momentos proféticos que es más desconocido, hablando teológicamente, hablando desde la perspectiva o desde la teología cristiana, hablando de este tema, es muy desconocido, es muy básico lo que se habla o se enseña. Este día, el día de las trompetas, dice Levítico 23:24, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, lo dice, mes séptimo, por eso se le llama septiembre. Septiembre significa séptimo, aunque en nuestro calendario gregoriano, el calendario que fue instituido por la Iglesia Católica, septiembre es el mes noveno. Septiembre significa séptimo. Desde ahí ya hay
ya hay un debate o ya podemos hablar muchas cosas desde el mes de septiembre. Dice, el mes séptimo está hablando de septiembre aproximadamente. Dice, en el mes séptimo, aproximadamente en septiembre, al primer día de ese mes, el primero del mes, está hablando de una luna nueva también, de un inicio de un nuevo mes. Ese día tendrán un día de reposo, tendrán un día de reposo, una conmemoración, escúchelo bien, una conmemoración al son o al sonar de las trompetas, una conmemoración al sonar de las trompetas, y dice la escritura, y una santa convocación, una conmemoración al sonar de las trompetas y una santa convocación. ¿Ok? Desde ahí ya nos da una enseñanza, porque cuando se toca el shofar, cuando si dice la palabra que cuando se toca el shofar o se toca alarma, esto hace que el pueblo, esto es una llamada de atención, es una llamada de alerta para el pueblo, porque cuando se tocaba el shofar era un sonido de alerta que estaba alertando al pueblo. Entonces, si es una fiesta donde se van a sonar trompetas o se va a tocar alarma, es porque algo va a suceder, porque cosas suceden, cosas se desatan. Entonces, entendamos el significado de este día. Este día del sonar de las trompetas es un día donde se desatan o suceden cosas, porque se está tocando una alarma. Es cuando, por ejemplo, una alarma de incendios se escucha, es porque algo está sucediendo. Entonces, cuando se están tocando los chofares o las trompetas, es porque algo está sucediendo. Desde ahí ya debemos de entender este principio. Algo está sucediendo. Y una de las cosas o uno de los nombres que se le da a la fiesta de las trompetas, uno de los nombres que se les da a la fiesta de las trompetas también es el nombre de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, que significa cabeza de año o inicio de año. Es un año nuevo, un tiempo nuevo. Entonces se toca la trompeta porque sucede algo en ese nuevo tiempo. Algo sucede en lo espiritual. Algo proféticamente pasa ese día. Se anuncia con el toque de las trompetas. Pero también dicen los sabios que en Rosh Hashanah, en la fiesta de las trompetas, todo el mundo pasa frente al eterno Dios, pasa frente a Él, frente al Señor, y cada persona es juzgada de acuerdo con sus acciones. Escúchelo bien, cada persona pasamos debajo de la vara del pastor. El pastor examina. Recuerde, la palabra de Dios dice que Él separa las ovejas de las cabras y Él examina a cada uno de nosotros, como el pastor examina las ovejas. Nos examina, pasamos debajo de su vara y Él nos examina, nos evalúa, nos juzga de acuerdo a lo que hemos hecho. Eso es lo que sucede en Rosh Hashanah o cabeza del año. Eso es lo que sucede. Todos pasamos debajo de la vara del pastor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Entonces hay un momento donde todos pasan debajo de la vara del pastor.
Hay un momento, no puede ser. Recuerde usted que cuando se hacen las evaluaciones, cuando se hace la evaluación, cuando se examina el ganado, tiene que ser un momento específico, tiene que ser un momento donde algo va a pasar, algo va a suceder. Entonces, cuando el Señor nos evalúa, nos examina, es con un propósito. El propósito, dice la palabra, que el Señor no quiere que ninguno perezca. La palabra de Dios dice que no quiere que ninguno se pierda, que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Cuánto decimos amén? Que no quiere que ninguno se pierda, sino que rectifiquen sus vidas, haya un cambio, haya un arrepentimiento, haya un cambio en nuestras vidas. El Señor no quiere que nadie, hermano, se pierda. Entonces, por eso Él nos examina, nos evalúa, para que Él, al examinarnos, al juzgarnos, entonces Él permite que cosas sucedan, y todo eso es por nuestro bien, o para que nosotros podamos arrepentirnos, cambiar, que haya un cambio en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor desea, hermanos. Que nadie se pierda. Que nadie se pierda, hermanos. Pero algunos de nosotros no hemos entendido por qué el Señor permite que sucedan ciertas cosas en nuestras vidas, porque Él trata lo que Él está tratando. Lo que Él está tratando es que nosotros rectifiquemos en nuestras vidas, cambiemos, como dice la palabra. Y entonces les decía el día de ayer que ustedes leyeran ahí la historia que está en el libro del profeta Daniel. Hay una historia que está escrita con referente al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y dice ahí en el libro del profeta Daniel, habla y dice en el capítulo 4, verso 1, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz les sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Nos brincamos al verso 4. Espero que usted esté leyendo ahí su Biblia conmigo. Verso 4 dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa. Mire, estaba bien tranquilo en su casa y floreciente en mi palacio, dicen. Y vi un sueño que me espantó. Atención, ¿por qué tuvo un sueño? ¿Por qué tuvo ese sueño? Desde aquí podemos decir nosotros que Dios estaba hablándole. Dice la palabra que de una o dos formas habla el Señor. De una o dos maneras. Y una de ellas es por medio de los sueños o de las visiones nocturnas, lo dice el libro de Job. De una o dos formas habla el Señor, por medio de los sueños
o en visión nocturna, lo dice, no sé si usted lo ha leído ahí en el libro de Job. Una de las formas que el Espíritu de Dios, uno de los lenguajes del Espíritu, una de las formas, lo dice ahí Job 4, 4:13. Perdón, Job 33 dice, Job 33:14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Escúchalo bien. Sin embargo, en una, anótelo ahí, Job 33:14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. ¿Cómo es que Dios habla? En una o dos maneras. Por medio de sueños. Número uno, por medio de sueño. Por medio de sueños. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Una de las maneras que el Espíritu de Dios habla es por medio de los sueños. Por medio de los sueños. Una de las maneras que Dios habla, dice, por medio de sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Les habla al oído. Y eso fue lo que pasó con Nabucodonosor. Dice que Nabucodonosor tuvo un sueño. Lo dice ahí en Daniel 4:5. Vi un sueño que me espantó, le estaba hablando el Señor. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Dice, y por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Verso 4:7 de Daniel, y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Escúchalo muy bien. Aunque existen los agoreros, los magos, los brujos, los hechiceros, de estos había muchos en Babilonia, porque Babilonia es la mata de toda la brujería, de toda la hechicería. Ahí en Babilonia estaba Walter Melcocha, ahí estaba esa que es llamada Moni la Vidente, que no sé qué, todos esos charlatanes, hijos del diablo, todos esos estaban ahí en Babilonia, pero como los sueños es un lenguaje del Espíritu, escúchalo bien, los sueños es un lenguaje del Espíritu, ellos no pudieron mostrar la interpretación, no pudieron mostrar la interpretación porque era un mensaje del Espíritu de Dios, hasta que entró delante de mí Daniel, dice el rey Nabucodonosor, y no me pudieron interpretar hasta que vino Daniel, cuyo nombre es Belsasar, verso 8, como el nombre de mi Dios. Así le habían puesto Daniel, Belsasar, el nombre de un demonio, el nombre de un ídolo babilónico. Tristemente, así le habían puesto ese nombre al profeta Daniel. Y en quien mora, está hablando del profeta Daniel, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Le conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo,
y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante santo descendía del cielo. Escúchalo bien, un vigilante, un ángel, y clamaba fuertemente y decía así, anunciando como trompeta. Escúchalo, anunciando como trompeta. Viene el ángel, desciende y suelta un veredicto, un decreto, anunciando como trompeta: derribar el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejarás en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia. Escúchalo, le se ha dado corazón de bestia, y pasen por él 7 tiempos. Y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es, escúchalo bien, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan. ¿Para qué sucedió esto? Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Escúchalo, era para que todos supieran que Dios existe y gobierna sobre todo, para que se arrepintiesen de sus idolatrías, para que se arrepintiesen de sus pecados y ellos conociesen y entendiesen que Dios está por encima de todo. Dice, esto va a suceder para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y quien a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Este fue el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, y de lo cual Daniel, que era llamado Belsasar, le dice en el versículo 19, en la última parte: Belsasar respondió: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que te quieren, para los que mal te quieren. Mire, le dice eso, Daniel le dice, porque se da cuenta lo que estaba sucediendo y que la interpretación que le iba a dar, pues al parecer iba a ser muy dura, porque el sueño era un sueño con un lenguaje muy claro y con un mensaje muy claro directamente para Nabucodonosor, y era una sentencia fuerte la que se estaba hablando. Por eso Daniel dice: mira, rey, lo que voy a decir espero que no te acontezca, que esto mejor le acontezca a tus enemigos, porque es algo muy difícil y muy duro que sucederá. ¿Ok? Y empieza a relatarle, dice: el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, ese árbol eres tú.
ese árbol que creció, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Estaba hablando del rey de Babilonia, estaba hablando del imperio babilónico que representaba a él. Era un imperio que había crecido. En la cabeza de ese imperio era Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Este imperio había crecido y se había extendido hasta llegar a partes de la tierra que quizás él no se imaginaba. Una de las cosas que nos debe de quedar clara es que, por ejemplo, Nabucodonosor conquistó tierras como la tierra de Israel porque Dios se lo había permitido, Dios lo había ungido. Dice la palabra que el Señor es el que quita reyes y pone reyes. Él es el que quita y pone, Él es el que da la luz verde para que alguien gobierne. Muchas veces para castigar la dureza del corazón y el pecado de las personas de X nación o X pueblo, porque el Señor permite que se levanten también tiranos para que sea castigada la desobediencia y la rebeldía de una nación o de un pueblo. Escúchelo bien, Dios permitió que se levantara Nabucodonosor. Fue por el Señor permitió, autorizó, porque Él es el que quita y pone. Y el Señor le dice a través del sueño: yo he permitido que tú crezcas, Nabucodonosor, que te hagas fuerte y te extiendas al norte, al sur, al este y al oeste. Y en cuanto a lo que el rey vio, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortar el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Escúchalo bien. Entonces viene el ángel desciende, el vigilante, le dan ese nombre, vigilante, alguien que está observando, alguien que está mirando. Mire, usted y yo debemos de entender que el cielo funciona de la siguiente manera. La Biblia habla que hay testigos que están observando lo que nosotros estamos haciendo y diciendo. Hay observadores que son llamados vigilantes, hermano. Hay ojos por todas partes, pues, para que lo entienda. Hay cámaras por donde quiera que usted se imagina. Hablando espiritualmente, el Señor tiene ojos en todos lados. Aparte, dice la palabra, los 7 espíritus del Señor que rodean la tierra. O sea que el Señor está en todo lugar, tiene ojos en todo lugar. Y entonces este era un observador que estaba puesto, y entonces fue enviado, y aparentemente cuando él alza su voz como trompeta y anuncia esta sentencia, esto parece que fue en una fiesta de las trompetas, porque la fiesta de las trompetas, uno de sus nombres en hebreo es el Yom Hadin. Yom significa día, Yom con M, Yom Hadin, Hadin, din, D-I-N, Yom Hadin, significa el día del juicio. Uno de los nombres que tiene Rosh Hashanah o la fiesta de las trompetas es día del juicio. Y entonces cuando el ángel desciende y suelta la sentencia, es como si una trompeta hubiera sido sonada y algo sucede. Esto es lo que se estaba anunciando. Se estaba anunciando esto, una sentencia.
una sentencia, una resolución que se había tomado. Usted debe de entender, vamos a abrir un paréntesis ahí. Otra vez en el libro de Job, en el capítulo 1, usted verá que dice, en el capítulo 1, versículo 6, dice ahí, un día vinieron a presentarse delante de Jehová, un día, estamos hablando de este mismo día, Rosh Hashanah o día del juicio. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Atención, este es el día en que nos presentamos todos delante de Dios, también los ángeles, y también se presenta él, el maligno. Y todo esto es como si fuera una corte donde el Señor se sienta como el supremo juez. Y por ahí viene también el enemigo, que el Señor lo reprenda, como un fiscal o abogado acusador, el cual traerá toda esa evidencia de cada una de las personas, porque uno de sus trabajos o uno de sus nombres es el acusador de los hermanos. Ese nombre se le da en el Apocalipsis, el que acusaba a los hermanos día y noche, el que acusaba día y noche. Entonces, la corte celestial, así hermanos, está. Entonces también hay un tribunal que es el que también suelta el veredicto. ¿Por qué? Porque el tribunal dice, miren, cosa. ¿Cuántos nos damos gloria a Dios? Entonces debemos de entender que también el juez es el que da la última sentencia, el que da el último veredicto, pues el veredicto final, por así decirlo. Él es el que da el veredicto final. Entonces está la corte celestial, como lo dice aquí en el libro de Job, donde dice, un día vinieron a Job 1:6 dice, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? De ahí empiezan a hablar de Job. Escúchalo bien, empiezan a hablar de Job porque era el momento donde se estaba hablando de él en el cielo, donde él estaba pasando debajo de la vara del pastor. Escúchelo bien. Ok, retornando al tema de Nabucodonosor. Cuando la corte celestial y el Señor, el Dios Todopoderoso, suelte este veredicto, entonces este vigilante, este ángel, baja y suelta la sentencia a la cual se le había llegado sobre la vida de Nabucodonosor. Y le dice ahí en Daniel 4:24, y esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, atención, la sentencia del Altísimo. ¿Cuándo se suelta sentencia? Cuando Rosh Hashanah, día de las trompetas, que es el día del juicio. Esta es la sentencia que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán. Escúchalo bien,
te echarán de entre los hombres. Mira lo que le dijeron. Te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán. Y como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos, escúchelo bien, 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. ¿Qué estaba diciendo ahí? Mira, ¿sabes qué, Nabucodonosor? Te acaban de evaluar. Acabas de ser puesto en balanza y fuiste hallado falto. Tú has crecido como un árbol, te has extendido y tú has también crecido en arrogancia y en soberbia. Y te has ensoberbecido a tal grado que te has olvidado que por la misericordia de Dios, tú has sido levantado como rey. Por la misericordia de Dios y porque Dios así lo ha permitido, tú te has podido extender. Tú has podido levantarte por encima de otras naciones y has subyugado otras naciones y los has hecho tus siervos porque Dios así lo ha permitido. Pero como creciste en arrogancia, a este le pasó lo mismo que le pasó al rey Usías. Dice la palabra que cuando el rey Usías se hizo poderoso, dice que la palabra de Dios, que Dios le permitió al rey Usías hacerse grande y poderoso, pero cuando se hizo grande, dice la palabra que su corazón se elevó para su ruina. Esto dice la palabra del rey Usías, que cuando se hizo grande, su corazón se elevó para su ruina. Entonces, esto al parecer es lo mismo que le pasó a Nabucodonosor. Él no entendía, como muchos hoy no entendemos que todo lo que tenemos es por Él, que si nosotros tenemos un trabajo es porque Dios así lo ha permitido, que si tienes una casa, esa casa que luego muchos presumen, porque hay gente que le gusta presumir todo lo que tiene, su casa, sus carros, y hay muchos que les gusta alardear lo que tienen, pero todo lo que tenemos es por su misericordia, por su gracia. Estoy hablando de las cosas que son obtenidas de una manera correcta, no las que son obtenidas de una manera ilícita. Esas, hermanos, olvídese de eso. Eso no proviene de Dios, eso proviene del príncipe de este mundo. Estoy hablando de los que Dios les ha dado la fuerza, les ha dado la bendición, les ha dado la ayuda para poder crecer, obtener o desarrollarse, que les ha dado la gracia para poder culminar una carrera. Hermanos, no se ensoberbezcan, no se enorgullezcan tanto, hermanos, no caigamos en ese error, en ese pecado de soberbia. Eso fue lo que pasó con Nabucodonosor. Él se creyó más dice la palabra, que ninguno tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. ¿Qué significa esto? Que pienses con cordura, que no permitas que se te suba no, ¿cómo dice ese dicho? No se te suba, se les sube a la cabeza o les falta el aire, les empieza a faltar el oxígeno en la cabeza, no sé cómo dice ese dicho, pero chiste es que se les sube
se les sube a muchos, se les sube esta arrogancia y se sienten la mamá de Tarzán, la mamá de los pollitos, y yo por mi inteligencia he llegado hasta aquí, yo porque soy muy bueno, porque soy muy listo, porque soy muy guapo, porque yo soy, dicen algunas, soy muy hermosa o bonita, sí, como no. Hermanos, por la misericordia de Dios, y esto pasó con Nabucodonosor. Por eso muchos de nosotros seguimos cometiendo ese error. ¿Por qué? Porque aún luego, ¿qué pasa? Le pedimos un trabajo al Señor y ahí estás pidiendo, Señor, bendíceme con un empleo. Y cuando ya llega el trabajo, de repente el Señor te dice, ¿qué pasa? ¿Por qué te estás olvidando de mí? Ah, Padre, es que, ¿qué crees? Es que tengo tanto trabajo, estoy tan ocupado. Gracias. Oh, gracias a mi trabajo he llegado hasta donde estoy, gracias a mi inteligencia, y ahora tengo mucho trabajo. Y el Señor dice, oye, pues si yo te lo di porque me estabas pidiendo un trabajo, y ahora el trabajo se ha vuelto tu Dios, el trabajo se ha vuelto tu ídolo, el trabajo se ha vuelto tu pretexto, se ha vuelto tu pretexto para olvidarte de lo más importante, de nunca dejar de dar la gloria a Dios. Como dice la palabra en Romanos, y como no tomaron en cuenta a Dios, dice la palabra, se lo voy a leer ahí, se lo voy a leer en Romanos. Romanos habla de cómo se corrompe la mente. Se lo voy a leer rápidamente, déjeme buscarlo rápidamente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dice la palabra, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mire, cuando usted deja de dar la gloria a Dios, cuidado, peligro, alerta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te estás congregando? ¿Por qué no te conectas? Es que estoy muy ocupado. Es que tenía que ir a vender. Es que tenía que ir a cobrar. Sí, la palabra de Dios dice todo tiene su tiempo. A todo se le llega su tiempo, y también tiene que tener un equilibrio, un balance. Y cuando usted deja de dar la gloria a Dios, cuidado. Dice, pues habiendo conocido a Dios, así como usted y yo lo conocemos, dice que estas personas no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, no tuvieron el tiempo para darle gracias, no lo consideraron ni siquiera darle gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron, escúchalo, esto es lo que pasa, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, la gloria del Señor que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué significa esto? Que dejaron de darle la gloria a Dios y prefirieron abrazar un ídolo, así como muchos de nosotros dejamos de darle la gloria a Dios, dejamos de darle gracias, dejamos de darle el tiempo al Señor, y prefieren muchos idolatrar a su trabajo, otros prefieren idolatrar a sus hijos o su familia, que dice la palabra que son herencia de Jehová. Escúchelo bien, los hijos no son tu herencia. Los hijos no son nuestra herencia, es la herencia de Jehová.
Esa es la herencia del Señor. No es tu herencia ni mi herencia. Los hijos no son nuestros. Los hijos, dice la palabra que Él es el Padre de los espíritus, y muchos prefieren dejar de dar la gloria a Dios, de darle gracias, y prefieren levantar un ídolo en su corazón. Y eso fue lo que pasó con Nabucodonosor, que él no reconocía que Dios lo había levantado. Entonces el Señor le dio chance, el Señor le dio chance, le dio chance, le dio chance, como nos da chance a nosotros, y nos da la oportunidad, y pasa el tiempo y no le damos la gloria y no queremos darle gracias. Algunos todavía batallan para darle gracias o para agradecer públicamente. Hermanos, esto no puede seguir. Esto no puede seguir en los corazones de ninguno de nosotros. Entonces, pues dice por ahí el dicho, tanto va el cántaro a la fuente que se rompe. ¿Qué es lo que pasó después de que el Señor esperó y esperó? Dice la palabra en Apocalipsis, y le he dado tiempo para que se arrepienta, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero como no se quiere arrepentir, he aquí yo la he hecho en cama a ella y a todos los que con ella fornican. Hablando de Jezabel, dice, de esa Jezabel de Apocalipsis, le dice el Señor, le he dado tiempo que se arrepienta. O sea que el Señor da tiempo, nos da un tiempo, un momento, y nos da la oportunidad, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y como no se quiere arrepentir, Dios tiene que tomar otra medida, una medida más drástica. ¿Y cuál fue la medida más drástica? Nabucodonosor no quería arrepentirse. ¿Y qué fue lo que pasó? Se le suelta la sentencia. Le dicen que va a ser arrojado, va a ser sacado, va a ser puesto como una bestia, y que van a pasar 7 tiempos sobre él. O sea, mira, el Señor hasta da el tiempo que va a durar un flagelo, el tiempo que va a durar una prueba, una tribulación sobre la vida de las personas, pero todo es con un propósito. Escúchelo bien, es muy diferente una prueba a una tentación. La tentación viene para querer debilitarte, y el enemigo es el tentador. Pero la prueba es puesta para fortalecerte. Si me están escuchando, los que están conectados, es muy distinto. Los que están conectados digan gloria a Dios en esta noche. Los que están conectados den la gloria al Dios Todopoderoso. Es muy distinto la tentación a la prueba. Dios va a permitir que vengan pruebas y tribulaciones. ¿Para qué? Para hacerte crecer, para hacerte salir de ese estancamiento espiritual. Dios las va a permitir para sacarte de el sueño, de la somnolencia, para refinar tu vida, para perfeccionarte. Dios las va a permitir. Entonces, esto que estaba sucediendo sobre Nabucodonosor era por el siguiente motivo, dice, y pasarán 7 tiempos sobre ti, hasta que reconozcas o conozcas, 4:25 de Daniel, en la última parte, en la parte de hasta abajo, y 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Cuánto es 7 tiempos? Dicen los teólogos cristianos, son 7 meses. No, hermanos, son 7 años. 7 años. Por eso hay ahí el dicho popular
o la ideología que dice los 7 años de mala suerte. ¿Por qué? Porque si usted lo sabía, si usted no sabía, el Señor todo lo maneja por 7 días a la semana. 7 días a la semana. ¿Cuándo es el séptimo día? El día del Señor. Todo es por 7. El séptimo mes del año es el Rosh Hashanah. De ahí se cuentan periodos de 7 años. 7 años. Y cuando termina el séptimo año es el Shemitah. Es el día del perdón. El día de donde se perdonan las deudas. Cada séptimo año se perdonaban las deudas. De ahí, luego, 7 por 7 son cada 49 años. Al año 50 se proclamaba jubileo. Todo es por 7. Cada los 70 años que marcan una generación. Todo es por 7 en la Biblia. Entonces a él se le dan 7 tiempos, 7 años donde él iba a pasar esta prueba. 7 años, hermanos. Hasta que conozcas, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Verso 26 dice ahí: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas, mírelo bien, luego de que reconozcas que el cielo gobierna. Mire, todo esto venía sobre él porque él estaba bien enceguecido, estaba bien ensoberbecido, estaba endurecido, tenía tanta arrogancia y soberbia, hermanos. Qué triste es llegar a un corazón así. Y ese cambio de corazón, hermanos, ese cambio, a ver, ¿por qué se le iba a dar un corazón de bestia? ¿O por qué se le estaba dando un corazón de bestia? Dice ahí la palabra que le sea quitado el corazón de hombre y le sea dado un corazón de bestia. Escúchelo bien, y es mi oración que ninguno de nosotros, Rosh Hashanah ni fiesta de las trompetas, se nos dé un corazón de bestia. ¿Dónde está el corazón de bestia? Mire, en el Salmo 73, que es el Salmo de Asaf, dice ahí: ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice Asaf, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Mira lo que dice Asaf: yo tuve envidia de los arrogantes. Tuve envidia de ellos, por eso casi mis pies se resbalaban, casi yo caía. Dice otra versión: pero en cuanto a mí, perdí el balance en mi vida. Perdí el balance en mi vida, mis pies casi resbalaban. Perdió ese balance. Perdió, hermanos, esa estabilidad que él tenía. Estaba estable él anteriormente, pero lo perdió por la envidia que él tuvo. Tuvo envidia de los malos, de la prosperidad de los malos. Dice él que tuvo envidia de ellos.
Y dice, mientras a ellos les va bien, a mí me va cada día mal, dice. Dice ahí en el verso 14, Asaf dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y en cambio a ellos, a los malos, les va bien. Y eso empezó a amargar el corazón de Asaf. Pero dice, hasta que yo entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Comprendí cuál era el fin de ellos. Y dice en el verso 21, se llenó de amargura mi corazón. Se llenó de amargura mi corazón y en mi corazón, se llenó de amargura mi alma. 73:21 de Salmos, dice Asaf, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Mire, envidia, amargura, todo esto estaba en la vida de Asaf. Y dice, verso 22, a donde quiero llegar, tan torpe era yo que no entendía, miren, no tenía entendimiento, se embotó su entendimiento, dice, era como una bestia delante de ti. Miren lo que dice Asaf, tan torpe, o sea, me entorpecí, me embrutecí a tal manera, me enceguecí a tal manera que me volví como una bestia, mi corazón se volvió como un corazón de un animal. ¿Por qué? Por la amargura, por el dolor, por el rencor, por el resentimiento, por la envidia. Todo eso me empezó a cegar. Perdí ese balance, ese equilibrio, esa estabilidad que tenía en mi vida y me entorpecí, me volví como una bestia. Esto fue lo que al parecer le pasó a Nabucodonosor. Al parecer él empezó a perder el equilibrio en su vida, empezó a perder esa estabilidad y empezó a caer en una prisión de oscuridad donde el entendimiento se le fue a causa de la arrogancia, de la soberbia, de esa soberbia donde él no podía reconocer que lo que tenía era por la gracia y la misericordia y el poder de Dios. Él no podía. Hay personas que no pueden reconocer, hermanos, están tan endurecidos, hermanos, porque dice la palabra que Dios resiste a los soberbios, se opone a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Hay algunos de nosotros que todavía nos cuesta reconocer que lo que tenemos es por Él. Por ejemplo, cuando usted tiene trabajo, es por Él. Voy a tocar una pequeña fibra cuando el Señor te dice, trae tus diezmos, trae tu ofrenda. Y algunos todavía batallan con esto. ¿Por qué? Porque no pueden reconocer que es Dios el que les da todo. Porque el que reconoce, hermanos, el que da gracias, el que tiene abierto su corazón y sus ojos, se da cuenta que todo lo que tiene es del Creador. Todo lo que tienes del Creador, pero hay algunos que todavía están endurecidos. Y esto es muy triste, hermanos. Esto es muy triste porque no han reconocido que la vida misma que tienen algunos jóvenes, no han reconocido que la vida misma que tienen es un don de Dios, que la vida que tienen es un regalo de Dios. No han reconocido algunos, hermanos, algunos de ustedes hubieran preferido, hubieran querido haber conocido de la palabra de Dios desde su juventud, y muchos de nuestros jóvenes que han escuchado la palabra
piedra, no han entendido que esto ha sido, hermanos, ha sido una bendición tan grande, un don de Dios para ellos, una corona que ellos pueden tener, pero no lo han querido así por la dureza, y esto le pasó a Nabucodonosor. Pero llegó un momento donde le dijeron, vas a ser endurecido, se te va a quitar ese corazón de hombre y se te va a dar un corazón de bestia. Está el otro, el corazón de piedra. Uno es el corazón de bestia o de animal y el otro es el corazón de piedra. El corazón de piedra, hermanos, es un grado más abajo. ¿Y cuál fue? ¿Y quién tuvo un corazón de piedra en la escritura? Nabal. Nabal, el esposo de Abigail, aquel Nabal que fue testarudo, hermanos, aquel Nabal que se le dio la oportunidad de poder ser rescatado en ese tiempo. Si Nabal hubiera entendido lo que estaba pasando, podría haber salido de ese tiempo. Y dice que el rey David le pidió que le ayudara y no quiso hacerlo porque era un testarudo, y dice la palabra que de repente un día cayó enfermo y que se puso como una piedra, dice la palabra, quedó como una piedra, le vino una parálisis, una embolia, quedó paralizado, endurecido, quedó, hermano, sus manos quedaron engarruñadas, sus pies engarruñados, quedó como una piedra. ¿Por qué? Porque su corazón así estaba también. Y cuando se le dio ese corazón de piedra, pues en un Rosh Hashanah se le soltó la sentencia y le dicen, quítenle el corazón de hombre y denle un corazón de animal. Primero fue un corazón de bestia y después viene el corazón de piedra. Eso es la degradación. Corazón de hombre es el corazón de hombre, primero corazón de bestia y corazón de piedra. Y luego está también el otro que es como es el estado, es una conexión que está más o menos igual como el estado vegetativo, que le llaman el estado vegetativo, donde la persona ya nada más está tan endurecida. Y luego está por último el corazón de piedra, y por último el último ahí, que es después del corazón de piedra, está el otro que es, no hay más resolución que permitir que esa persona fallezca, y como dice la palabra, polvo eres y al polvo volverás. Y a ver si así, estando la persona cerca de la muerte, a ver si así clama al Señor o reflexiona o se da cuenta que ha hecho mal, para ver si rectifica, aunque sea un poco. El Señor estaba tratando de buscar que Nabucodonosor, perdón por explicar todo esto de una manera así, solamente por encimita, pero algún día les voy a hablar cómo puede venir la degradación del corazón y cómo está establecido en la Escritura, cómo cada uno de los reinos, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, cómo está establecido. Hay una conexión también en cómo nosotros podemos caer espiritualmente o descender espiritualmente con ¿cómo decirlo? Es una analogía, pues. Cada uno de los reinos, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, es una analogía de cómo nosotros podemos descender, nosotros de ser un hombre que
deberíamos estar a la imagen del Hijo de Dios. ¿Cómo podemos ir descendiendo hasta llegar al polvo de la tierra, hasta hacer nosotros llegar hasta el polvo de la tierra? ¿Por qué? Por la dureza del corazón, por no darle la gloria a Dios. Esta es la clave. La clave está en Romanos, que si usted deja de darle la gloria a Dios, de darle gracias, de reconocer que Dios es el que te da todo, podemos ir cayendo en una idolatría, y esa idolatría nos va a ir llevando cada vez a un endurecimiento más grave, más difícil, y ese endurecimiento nos va a llevar a una soberbia, a una altivez, y esa soberbia va a crear que Dios se oponga a nosotros, porque Dios resiste, se opone a los soberbios. Y hay una oposición, donde el Señor se opone a esa dureza y Él trata de destruirla por medio de la tribulación o del quebranto, para que la persona pueda volverse a Dios y se arrepienta y haga teshuvá y se vuelva al Señor de todo corazón, para que no se pierda, sino que se arrepienta, para que no perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Pero si una persona no se arrepiente, hermano, pues el Señor lo va a llevar también hasta el borde del colapso, para ver si así esa persona se vuelve a Dios. Entonces, volviendo al tema de Nabucodonosor, eso fue lo que pasó con él. Y le dice, verso 27, le dice todavía Daniel, le dice, hermanos, verso 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Léalo conmigo. Daniel 4:27, mire, todavía le aconseja Daniel. Pero como Nabucodonosor estaba bien endurecido, no hizo caso. Daniel 4:27, mira lo que le dice el Señor a través de Daniel. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime. Escúchalo bien, hermano. Escúchalo bien, hermano. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Redime tus pecados. Redime, expía. Dice otra versión, vamos a buscarlo aquí. Daniel 4:27. Déjeme buscarlo con otra versión. Mire cómo le dice. 4:27. Por lo tanto, rey, que mi consejo te complazca, y expía por tus pecados. Expía por tus pecados. Expía tus pecados y tus iniquidades. Expía tus pecados y tus iniquidades. ¿Cómo se puede expiar nuestros pecados, hermanos? La única manera que se pueden expiar nuestros pecados, o el perdón de nuestros pecados, es cuando nos arrepentimos, como dice la palabra, como dice la palabra de Dios. Arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa es la única manera en que pueden ser expiados nuestros pecados. Arrepentíos y convertíos. Arrepiéntete de corazón y conviértete al Señor. El único que puede perdonar nuestros pecados es Dios, y a través de Jesucristo pueden ser lavadas nuestras iniquidades. Pero tiene que haber un arrepentimiento, pero también una conversión, y la conversión es el tikkun. Por eso le decía Daniel, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos o los pobres. ¿Qué significa eso?
conviértete, haz una conversión, demuestra tu arrepentimiento. Todavía Daniel le dijo así: arrepiéntete y conviértete, demuestra que estás arrepentido de tu maldad. Hazlo de todo corazón. Dice, tal vez sea prolongada tu tranquilidad si lo haces. Mire, una cosa, escúchelo bien, una cosa es que Dios te perdone. Y otra cosa son las consecuencias de nuestro pecado. ¿Alguien me está escuchando? Porque muchos no entendemos esto. Decían algunos predicadores que una cosa son los frutos del pecado, las consecuencias del pecado. Y las consecuencias muchas veces las vamos a tener que llevar. Por ejemplo, le pongo un ejemplo así sencillito. Los jóvenes o las señoritas o los muchachos que andan en fornicación y están teniendo relaciones sexuales y de repente les cae el 20, vamos a decirlo, y se arrepienten y le piden perdón a Dios y dicen, a partir de ahora ya no vamos a nosotros a caer en la fornicación. Ok, el Señor los perdona, se convierten, pero resulta por ahí que la muchacha quedó embarazada de la última vez que tuvieron relaciones sexuales. Y entonces la muchacha queda embarazada. Y podemos decir, pero es que yo clamé al Señor para que me perdone. Sí, pues sí te perdonó. Pero ahora te va a tocar pasar ¿qué? Quizás el vituperio, quizás sufrir ciertas consecuencias por los frutos del pecado. Y usted ya sabe de lo que estoy hablando. Sí me estoy explicando para los que están escuchando, porque muchos luego dicen, pero yo le pedí perdón a Dios y me arrepentí. ¿Por qué? Hermano, una cosa es el perdón y otra cosa son las consecuencias, o que tu tranquilidad se te vaya, que son las consecuencias. Yo hablé con una persona hace unos días y esa persona estaba metida en un problema muy, muy grave. Y esa persona me pidió de favor que orara por él y que pidiera a Dios por él. Y él delante de mí le pidió perdón a Dios y lloró y etcétera, etcétera. Número uno, yo no puedo perdonarle por su pecado. O sea, esto es algo que él, en un problema que él se metió, es un pecado que él realizó y el único que le puede perdonar ese pecado es Dios. Yo puedo llorar con él o clamar con él o interceder con él e interceder también por él, pero el único que le puede perdonar es Dios, número uno. Y otra cosa es que Dios le perdone. Y número dos, otra cosa es que sufra las consecuencias del pecado que él estaba realizando. Y yo le dije, si te arrepientes de corazón, Dios te va a perdonar, indudablemente. Pero otra cosa es que puedan suceder consecuencias por lo que tú hiciste. Eso es muy independiente. Obviamente que cuando nos arrepentimos de todo corazón, muchas veces Dios hace que las consecuencias no sean tan duras en algunos casos. En otros casos, las consecuencias pues son duras. Entonces, ¿qué debemos de entender? Que una cosa es el arrepentimiento de corazón y eso va a traer el perdón de pecados. Y por eso le dijo Daniel,
Si tú haces arrepentimiento de todo corazón, pues Dios te va a perdonar y le dice en el verso 27, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Le dio el consejo que se arrepintiera, pero él no lo quiso hacer. Dice en el verso 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, escúchelo, todo esto pasó sobre él. Él no se arrepintió, él no buscó. Dice que al cabo de 12 meses, mira, todavía Dios esperó un año más, atención, todavía pasó un año más. Y hasta Nabucodonosor ya se había olvidado de todo esto. Y estaba paseando en el palacio real, dice el verso 29, 4:29, dice que estaba paseando en el palacio real, ya se había olvidado de esto. Verso 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Mira lo que dice, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Mira lo que dijo, miren, vean estos jardines colgantes de Babilonia, mírenlos, yo los hice, yo los edifiqué para casa real con mi propia fuerza, dijo él, con mi propia fuerza lo hice y para mi gloria, dice él. Entonces, verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, otra trompeta más anunciando, así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al final del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Escúchalo bien, hasta que alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino es por todas las edades. Todos los habitantes son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Atención. Mire lo que dice la palabra, a causa de su soberbia, hermanos, a causa de su soberbia y de su altivez. Muchos luego dicen, que no miras, mira, esto que yo tengo, yo lo hice, yo con mi dinero yo lo compré. Arrogancia y soberbia. No, hay gente que no le gusta darle la gloria a Dios. Hay gente que no le gusta darle la gloria a Dios. Fiesta de las trompetas es una oportunidad para darle la gloria a Dios y para no olvidar que a Él sea la gloria.
fiesta de las trompetas, se va a soltar sentencias. Vas a pasar por debajo de la vara del pastor. El eterno Dios va a analizarte, observarte. Hay observadores que te han estado observando, testigos que te han estado observando, que han estado mirándote, que escuchan todo lo que tú dices. El eterno Dios sabe todo lo que piensas. Ha escuchado los pretextos que ponemos. Ha escuchado nuestras falsas palabras que hemos hablado, cuando hemos sido faltos de sabiduría, cuando nos hemos autojustificado, cuando nos justificamos a nosotros mismos, aun cuando hemos fallado, hemos pecado, cuando nos hemos equivocado. Hermanos, es más fácil echarle la culpa a otros. Algunos le echan la culpa, es que yo no hago esto porque, es que yo no voy a la iglesia porque el hermanito, la hermanita, es que el pastor, es que la pastora, es que el hermano, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi trabajo, es que mi patrón, es que mi esto. Hay gente que le gusta echarle la culpa a otros, y delante del juez de toda la tierra nadie, ninguno de nosotros vamos a poder poner ni pretexto ni nada, hermanos. El Señor nos va a evaluar de pies a cabeza, nos va a analizar y va Él a mirar cuánta gloria tú le has dado, cuánto, y escúchelo bien, hablando de el equilibrio, el eterno Dios va a mirar qué tan equilibrado ha sido. Qué tan equilibrado ha sido. Él va a mirar nuestro equilibrio, el equilibrio. ¿Cómo has tú equilibrado las cosas? ¿Cómo no has dejado que las cosas se salgan del orden? Cuando hay un desorden en tu vida, pues no hay equilibrio, y ahí, hermano, hay un problema. Ahí hay un problema gravísimo y todo esto va a traer consecuencias. Seremos analizados físicamente, mentalmente, emocionalmente, si estamos bien desequilibrados emocionalmente, si no hemos dejado que el Señor nos sane nuestra alma, como dice la palabra, mi alma restaurará. Hablando un poquito, leí un comentario acerca de una persona que decía que hay muchos que sufren de la depresión. Y abriendo un paréntesis acerca de esto, podemos decir, ¿quién de nosotros no se ha deprimido? ¿Quién no ha alguna vez sufrido de esto? Pero una cosa es que haya sido atacado y otra cosa es que seas una persona que eres un maníaco depresivo, así se le llama, maníaco depresivo. Eso, hermanos, no podemos estar nosotros perdiendo la estabilidad en nuestras vidas. No podemos seguir perdiendo la estabilidad. Por ejemplo, otra de las cosas en las que muchas veces perdemos la estabilidad es en perder el gozo. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido el gozo? Otros que perdemos la estabilidad en enojarnos o en estar de malas. Somos personas que somos inestables. Somos personas que no estamos equilibrados. No hemos perdido la estabilidad en nosotros. Y etcétera, etcétera. Cuando tenemos demasiada ansiedad por comer, no tenemos un equilibrio. No hay un dominio, pues. Un equilibrio, un dominio propio.
No hay cuando nosotros queremos solamente trabajar y trabajar y trabajar y nos olvidamos de lo espiritual y lo espiritual no es importante para nosotros, no hay equilibrio, no hay dominio ahí, no hay dominio propio, no hay estabilidad. Entonces todo eso el Señor va a evaluar cuánto equilibrio hay en ti, cuánta estabilidad tenemos. Y si somos inestables emocionalmente y todavía seguimos con lo mismo, inestables con la ansiedad, inestables y seguimos siendo depresivos, si seguimos siendo quejumbrosos, hermano, todo esto tiene consecuencias. Todo eso. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Mire, yo sé que ya mañana es Rosh Hashanah, pero tenemos mañana y tenemos todavía 10 días hasta el Yom Kippur. Y todavía, mire, y todavía cuando se suelta una sentencia, dice aquí la palabra, que todavía pasó un año, hermano, escúchalo bien. Escúchalo bien porque todavía el Padre, mire qué tan misericordioso es. Qué tan misericordioso es. Mire, hermano, yo escuché algo que decía un rabino en Jerusalén estos días, porque ellos están preparando para el día de Rosh Hashanah, que es el día del juicio. Dice, ellos dicen, tú deberías de buscar 4 personas, mínimo 4 personas, a los cuales tú les deberías de tener esa confianza y decirle, me podrás decir tú, mi amigo, mi hermano, lo que tú has visto, lo que tú has visto en mí y que tú muchas veces has sentido y te ha dolido ver en mí y que es algo que tú sabes que no está bien. Que tú has identificado, que tú la has mirado, me podrás tú decir, podrás tú escribirme en esta libreta eso que tú has visto y que yo estoy haciendo mal, para yo pedirle la ayuda a Dios. Número 1, para arrepentirme y buscar resarcir ese error en mí, buscar cambiar eso en mí, porque no puedo seguir con esta actitud. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, y arrepentimiento es también conversión, ser transformados. Entonces usted debería de buscar 4 personas, obviamente que deberían de ser personas que tengan temor de Dios y que al menos conozcan algo de la palabra de Dios y que te puedan decir, mira, esta actitud que tú has tenido, para mí, yo la veo, y para eso, hermano, para que te digan o te señalen algo que no está bien en tu vida, para eso se necesita mucha humildad para reconocer, porque algunos nos enojamos cuando nos empiezan a decir en qué estamos mal. Algunos somos tan soberbios que nos enojamos y que luego nos sentimos atacados. Todavía el diablo algunos nos engaña con esas cosas. Nos sentimos atacados todavía. Nos sentimos, ay, ¿por qué me juzgan a mí, hermano? En lugar que dijéramos, qué bueno que ahora puedo ver correctamente en qué me estoy equivocando y qué necesito cambiar en mi vida. ¿Cuánto decimos gloria a Dios?
¿Cuántos tendremos esa humildad para preguntarle al Señor, al Dios Todopoderoso, y también acercarte con alguien y decir, ¿qué podrías tú decirme, mi hermano? Pero para eso se necesita mucha humildad, hasta para escuchar. Y no puedes ir con cualquier persona, porque necesitas ser una persona que al menos sea temerosa de Dios. Que pueda decirte, ¿sabes qué? Así está el asunto, pero tú puedes cambiarlo. Tú puedes mudarlo en tu vida. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Entonces Nabucodonosor, ese fue su error, ese fue su pecado, esa dureza que no le permitió ver más allá. Y eso trajo como consecuencia que su corazón fuera cambiado a un corazón de bestia. Y dijo Asaf, tan torpe era yo. Era como una bestia que no entendía. Era una dureza tan grande, hermanos. No me gustaría. Y hablando de la persona esta, hablando de la persona que me buscó para pedir perdón a Dios, yo todavía le dije, 7 días tienes que ayunar. Y si Dios permite en estos 7 días que tú salgas adelante y que tú puedas vencer en estos 7 días, tú deberías de darle la gloria a Dios y cumplir los votos que tú hiciste para Él. Y esta persona me dijo, sí. Y pasaron los 7 días. Y supuestamente él se arrepintió, pero no quiso darle la gloria a Dios, no quiso dar gracias. Y eso habla, hermano, de una dureza. Eso habla de un corazón que está ya cegado. Y eso a mí me duele tanto porque hay, no solamente él, sino hay muchas personas, muchos de nosotros, que sin entenderlo, quizás ya se nos dio un corazón de bestia. Algunos ya van por el siguiente nivel, a un estado más vegetativo. ¿Qué significa a un estado vegetativo? Que ya no puedes moverte. Dice la palabra, levantad manos caídas y rodillas paralizadas. Una cosa es que se te paralicen las rodillas, o sea que dejes de caminar. Pero otra cosa es que seas puesto en cama, como dice la palabra, seas arrojado en cama y quedes tan paralizado que no puedes ya ni siquiera estar de pie. Eso es muy triste, hermano. Y está el otro nivel de un corazón de piedra endurecido. Y está el otro caso de llegar al borde ya de la muerte, porque solamente algunas personas así reflexionan. Y esto es muy triste, llegar hasta esas instancias. Así que seamos sabios, como dijo el profeta Daniel, expía tus pecados. Pero ¿quién me librará de mis errores? ¿Quién me librará de mis errores que me son ocultos? Escúchelo bien. ¿Quién me librará de mis errores, de mis pecados, cuando muchas veces para mí o para ti están ocultos? Cuando muchas veces nosotros creemos que estamos bien, pero no estamos bien. Dice la palabra, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién, dice el Salmo 19:12, quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. Y entonces muchas veces nosotros no alcanzamos a mirarnos, necesitamos que el Espíritu Santo nos hable, pero también necesitamos tener esa humildad. Y cuando nos digan, ¿sabes qué? ¿Sabe qué?
pastor, usted está equivocando en esto. ¿Sabe qué? Pastor Adriana, ¿sabe qué, hermano Saúl? Usted se está equivocando en esto. Esta actitud no la ha cambiado. ¿Sabe qué, hermana Cindy? Usted se está equivocando en esto. ¿Sabe qué, hermana Alondra? Usted está cometiendo un error gravísimo con esto. ¿Sabe qué, hermana Lisbeidi? Usted se está equivocando en esto. ¿Sabe qué, hermano Orlando Oregón? Usted está equivocándose garrafalmente en este asunto. Y para eso, hermano, se necesita mucha humildad. Porque el arrogante y el soberbio se va a sentir atacado. Se va a sentir juzgado, señalado. Pero la persona que está buscando la santidad, la pureza, que está buscando la rectificación, la perfección, que está buscando el cambio, la transformación en su vida, o que está buscando arrepentirse, simple y sencillamente, arrepentirse de sus fallos, de sus pecados, de sus errores. Esa persona tendrá un corazón para escuchar aunque sea. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Esta es la palabra del día de hoy. ¿Cuántos decimos aleluya? ¿Alguien puede dar la gloria al Señor en esta noche? Espero que alguien haya sido bendecido. Espero que alguien haya sido bendecido en esta noche con esta reflexión. Ya mañana es el día del juicio. Ya mañana es Rosh Hashanah. Pero todavía tiene usted tiempo. No lo desaproveche. No lo desaproveche. No lo desaproveche como lo desaprovechó Nabucodonosor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento y de nuestro corazón. Y guíanos por tu camino eterno. Guíanos al arrepentimiento y llévanos de vuelta a ti, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Shalom. Y mañana tenemos la fiesta de las trompetas. Que el Señor me les bendiga a todos. Buenas noches. Bendiciones. Prepárense, porque ya viene el tiempo. Amén.